Bien, la clase pasada estábamos realizando acá el sábado, la agenda. Vamos a agrandar la pantalla, si no, no se ve nada. Bien, listo. Bueno, hasta acá habíamos traído los datos en cada una de las columnas. Teníamos lo que era la parte de citas, fechas y horarios. Y lo que nos faltaba era volcar, ahora sí. Nos falta actualizar y eliminar los datos. Entonces, vamos a ver. Aquí. Yo lo que necesito es que en el programa, en el momento que yo haga un clic en alguno de estos datos, la información se tiene que volcar. Pero previamente yo tendría que hacer un pequeño comentario como para indicarle al usuario y decirle, bueno, podés modificarlo cuando hagas un clic en uno de esos, en una de las filas o en una de las columnas. Entonces voy a hacer un label a modo de nota. Vamos a cambiarle el tamaño, pues simplemente un mensajito que va a aparecer. Bueno, no tanto. Ahí está. Y acá voy a avisarle para modificar los datos. Se debe hacer un clic sobre la información para seleccionarlo. Entonces, para modificar los datos se debe hacer un clic sobre la información para seleccionarlo. Entonces, de esa manera estamos avisando cómo es que este programa va a funcionar y va a pasar la información acá debajo. Algo que hay que modificar antes de empezar con el tema del código es lo siguiente. Yo no puedo ni actualizar ni eliminar datos que no tengo seleccionados. Entonces, lo primero que voy a hacer es, desde acá en la vista de diseño, tanto el botón actualizar como el botón eliminar, o sea, ambos botoncitos, acá están seleccionados. Lo que voy a hacer es cambiar la propiedad enable, que está en true, se la voy a pasar a false. De esa manera, ni bien ejecuto el formulario, estos dos botoncitos van a permanecer desactivados. Primer cambio. Ahora, ¿en qué momento se van a activar estos botones? Cuando yo haga un clic dentro del grid. Entonces, en el momento que haga un clic, estos botones van a regresar como estaban antes, activados. Entonces acá voy a hacer en el grid, doble clic, ingreso acá en el procedimiento del grid y le voy a decir que los botones que se llaman command 1 punto enable va a ser igual a true y el command 2 ahí está, comando 1 con el índice en 1 va a pasar a true también. Si tuvieran más botones, supongamos que son 4 o 5 botones los que tengo que cambiar, ahí sí haría un bucle, porque como es una matriz, para poder identificarlos tengo que especificar la numeración que tiene. Pero como son dos botoncitos, en este caso no me preocupa mucho si uso una matriz o no. Entonces hago un clic en el grid y ahí vemos cómo se actualizan los botones. Bien, ahora vamos más abajito. Para poder trasladar la información, hago un clic en dentista
este dato tiene que pasarse a la cita. No solamente este dato se tiene que volcar, se tiene que pasar toda la fila completa. Este dato a la primera caja, la fecha al date picker y el horario a la máscara. Lo mismo en cada uno. Entonces yo necesitaría saber, o sea, lo más importante es identificar la fila donde se encuentra esa información. No solamente la fila, sino que también voy a necesitar después la columna. Pero la columna quizás es un poquito más sencillo, ya que, por ejemplo, si yo necesito extraer la información de Pilates, yo sé que la información está en la columna número 0, que es la primera. Si quiero la fecha, está en la siguiente columna, y si quiero el horario, está en la otra columna. Entonces, en el caso de las columnas es más sencillo de identificarlo. Pero para las filas no puedo decir fila número 1, porque si no siempre va a tomar la información de la fila número 1. Las filas en este caso sí van cambiando, puede ser la 1, la 2, la 3 o la fila 15. Entonces la forma de poder identificar cuál es la fila o cuál es la columna, en caso de ser necesario, lo haría de la siguiente manera. Vamos a ver si print está funcionando. Sí, ahí está funcionando. Bien. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a traer el grid 1 punto. Y tenemos acá, por ejemplo, row. Si yo lo dejo así directamente, vamos a ponerle play. Cuando yo haga un clic en una fila, lo que va a hacer es devolverme la numeración, o sea, el índice de esa fila. Ahí me devuelve el 2 y ahí me devuelve el 3. Entonces con grid.row directamente, no le paso ningún parámetro, me devuelve el índice automáticamente de la fila donde hicimos clic. Y si pongo print grid1.call, va a ser exactamente lo mismo. Y me va a decir, bueno, hiciste un clic en la fila número 1 de la columna 0. O sea, la primera columna. Si hago clic, por ejemplo, acá, al final, en la última fila de la otra columna, me dice, hiciste clic en la fila número 3 de la columna número 1. Y acá, bueno, ahí justo hice doble clic, pero me dice, estás en la fila número 1 de la columna número 2. Entonces, simplemente con estas dos propiedades, nosotros vamos a capturar la fila y la columna. O sea, donde nosotros hagamos el clic, capturamos fila y columna. Eso por un lado. El tema es el siguiente, yo no solamente necesito la posición, sino que además necesito capturar los datos que están dentro de esa posición. Y decirle, bueno, ya sé la fila y ya sé la columna, pero ahora quiero que me traigas el dato que está dentro de esa fila y de esa columna. Y para eso se utiliza print, tenemos grid1 punto, y una opción que se llama text matrix. Al momento que abrimos el paréntesis, tiene dos parámetros. Dice row as long y call as long. O sea, lo que está esperando es un número, que ese número le voy a decir cuál es la fila, y un número para indicar cuál es la columna. Si yo escribo un número manualmente, por ejemplo 2,0, le estoy diciendo que vaya a la fila número 2 de la columna 0. Vamos a poner acá. Esto lo voy a bloquear momentáneamente. Entonces no importa donde yo haga el clic. Fíjense que me devolvió Pilates. ¿Por qué? Pilates, ¿dónde está? En la fila número 2 de la columna 0.
En este caso, como yo fijé la información, no importa dónde haga clic, siempre me va a estar devolviendo pilates. Pero lo que vamos a hacer ahora es fusionar grid.row, grid.col, para que me devuelva el dato. Y acá voy a poner print grid1.textMatrix. El row sería grid1.row, coma, y la columna es grid1.col. Pongo play y donde yo haga clic me va a devolver la información según la fila y la columna. ¿Cómo vamos hasta aquí con estas funciones? ¿Hay alguna duda? No, por ahora todo bien. Por ahora todo bien. Todo tranquilo. Ok, aquí. Entonces acá ya estamos capturando la información que está dentro. El tema es el siguiente. Yo acá hago un clic y me está trayendo simplemente la hora. Yo quiero que me capture todo este dato completo para poder volcarlo acá adentro. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, esto lo voy a estar eliminando. Me voy a crear una variable. Acá tenemos la variable filas. Y me voy a crear, a ver, filas. No recuerdo si la usé. Sí, acá la usé. Para contar la posición. Bueno. Lo haremos sin la variable filas. Voy a decir lo siguiente. Vamos a ponerle. No voy a hacer una variable. Vamos a ponerle dim número de fila. Num fila. As integer. Ahora sí. En el momento que se haga un clic, esta variable llamada número de fila va a ser igual a grid1.row. Me va a estar capturando lo que es la posición de la fila. En el caso de la columna, no voy a crear una variable llamada número de columna, porque la columna la voy a asignar yo manualmente de la siguiente manera. Yo quiero traer en esta cajita de texto llamada txtcita, quiero traer la información de la primera columna. Entonces le voy a decir que txtcita.text va a ser igual a grid1.textMatrix. La fila, ¿cuál es? Num fila, coma, y la columna es la de la cita, que la columna es la número 1, por lo tanto 0. Entonces acá lo que estoy haciendo es, hago un clic y le estoy diciendo tráeme la información del dentista. No importa si yo hago clic en las fechas o en el horario, porque yo le estoy diciendo, lo que me interesa es la fila donde se encuentra, que es esta que está acá, pero la columna es fija. Entonces si yo hago clic acá en la fecha o en el horario de oculista, me va a estar devolviendo oculista, porque la fila para todas va a ser la misma, pero la columna está fija para que siempre me devuelva el dato que aparece en la primera. Entonces no importa si yo hago clic en fecha o en el horario, siempre va a traer este primer dato. De la misma forma que traje la información de citas, voy a hacer lo mismo para las siguientes. Me voy a fijar a ver cómo se llaman los objetos. Creo que era dtp fecha punto value grid1 text matrix num fila
y la columna número 1. Y la otra cajita, que es la del horario, mask horario. Punto text, grid 1, text matrix, num fila y la columna siguiente. Entonces hago un clic en dentista y me vuelca la información de cada uno de los datos. Pongo pilates y todos los datos. Pongo oculista y todos los datos. Entonces hasta acá ya capturamos la información correspondiente de cada una de las filas y volcamos los datos dentro de los elementos que se encuentran debajo. Bueno, ahora lo siguiente, o sea, el siguiente pasito va a ser actualizar. Vamos por partes. Primero voy a actualizar la información que sale dentro de lo que es el flex, y luego actualizo la información que se encuentra dentro del archivo. Vamos acá en agenda y acá voy a modificar este dato que se encuentra dentro. Así que vamos por partes. Y aquí, en el momento que presiono el botón actualizar, yo tengo mi matriz de controles. Vamos a poner select case. En caso que sea 0, en caso que sea 1, en caso que sea 2. Actualizar, eliminar y salir. Para que el código no quede todo junto, pues voy a colocar el código para actualizar, el código para eliminar, bueno, después el de salir. El de salir es cortito, pero los otros puede ser que sean un poquito más extensos. Entonces, para que no quede todo en un solo lugar, voy a agregar un procedimiento. Y le voy a poner al procedimiento actualizar. Siempre recuerden, el procedimiento no solamente me va a servir para evitar repetir líneas de código, sino que también para encapsular los códigos en distintas partes. De esa manera, después es un poco más legible para depurarlo. Entonces, al presionar actualizar, vamos a decirle lo siguiente: tiene que actualizar la información que está en los elementos, los datos que están acá. Quiero que estos datos se vuelquen en el grid. Lo que vamos a hacer es exactamente igual a lo que hicimos acá. Acá lo que le dijimos fue: en la caja texto trae lo que está en el grid, en la caja de fecha trae lo que está en el grid, en la caja de horario trae lo que está en el grid. Y acá vamos a hacer al revés. Le vamos a decir: en esta posición donde se encuentra este dato en el grid, quiero que le coloques lo que está en la caja de texto. En esta posición del grid, que es la fecha, quiero que lo actualices según la fecha que voy a colocar en este elemento. Y en el grid donde se encuentra la hora, quiero que lo actualices según el horario que va a aparecer acá. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar y me voy a traer estos datos. Y voy a invertir la posición. Esto lo voy a recortar. Ahí estaría. Y le estoy diciendo al revés: al grid pasale este dato. La variable num fila, como nosotros la declaramos de manera global para todo este formulario, acá aparece num fila. En el momento que hagamos un clic en el grid, esa variable ya me va a estar capturando un dato. Y después ese dato lo llevamos acá. Vamos a probar el botón actualizar.
Control actualizar. Hacemos un clic, por ejemplo, este es el 17 de octubre, entonces me hicieron un cambio, me llamaron, me avisaron, bueno, el oculista el 17 no tiene fecha, así que te vamos a dar la fecha para el 20. Presiono actualizar y vemos cómo se reflejó el cambio en la fecha. Si yo quiero cambiar el horario, por ejemplo va a ser 19 a las 7, acá me parece 19:30 y presiono actualizar y me cambia la información dentro de el grid. Lo mismo que está arriba, pero a la inversa. Trasladamos los datos que están acá abajo, se los pasamos acá arriba. Ahora, este cambio que estamos realizando es simplemente, vamos a poner acá las 10. Ahí lo actualizamos. Este cambio se ve reflejado, pero únicamente en el momento de ejecutarlo. Yo lo cierro, vuelvo a abrirlo y me aparecen las fechas anteriores. Esto ocurre porque al actualizarlo, no solamente tengo que modificar el grid, también tengo que actualizar este archivo que se encuentra acá. La forma de poder actualizarlo sería, yo lo que necesito es que el archivo imprima el nuevo dato que vamos a cambiar. Recordemos que teníamos dos métodos. Los métodos de escritura era output y append. En el caso de append, lo que iba a hacer era añadir información nueva a la que ya está. En este caso yo no quiero añadir nueva, yo quiero modificar la que ya existe. Por eso vamos a utilizar el método output. Así que vamos a hacer lo siguiente. Y aquí, si yo pongo output, open ruta, ahora sí, for output as, y asignamos el número al archivo y después lo cerramos. Entonces, ¿cómo era que colocamos la información? Poníamos un print, le indicamos el archivo y a continuación le pasamos ese nuevo dato que yo quiero almacenar. Vamos a hacer una copia. Entonces, si yo acá voy a imprimir la información, ¿qué es lo que ocurre? Yo no puedo escribir algo directamente acá, porque obviamente la información va a estar dentro de los elementos, o sea, en la cajita de texto, para la cita, en la fecha y donde se encuentra el horario. Yo podría ponerle, acá por ejemplo, nosotros veníamos separando todo con un guioncito. Entonces yo le podría decir, bueno, quiero que me imprimas lo que está en el elemento cita, que le concatenes, o sea, tal cual como lo teníamos armadito, de fecha.value mask horario.text, y ahí estaría. ¿Sí? Quiero que almacenes esta información. Vamos a probarlo. Entonces acá tengo el dentista, vamos a poner pilates. Lo cambio para vamos a ponerle el 28. El 28 a las 9:30. 9:30. Presionamos actualizar. Ahí se cambió, 28 a las 9:30. Y ahora si voy al archivo, ¿qué fue lo que hizo? Simplemente, ¿qué pasa? Lo que era el método output está bien, me imprimía la información, pero simplemente me cambiaba, me reemplazaba los datos, o sea,
toda la información que está dentro me la reemplaza por un dato nuevo que yo le estoy pasando. Entonces, de esta forma yo tengo que usar el output, pero tengo que tener en cuenta ese pequeño detalle. Yo no quiero que me borre toda la información que se encuentra ahí. Yo simplemente quiero que vaya al renglón correspondiente y en ese renglón que haga los cambios. Pero el resto de los datos, que los siga conservando. El proceso que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a usar output, pero vamos a hacer una lectura de todo completo. O sea, que vuelva a leer la información que está acá adentro y vuelva a reimprimir todos los datos. Vamos a tener que hacer algo así. Esto me lo voy a cortar. Pero... uy. Ahora sí. Pero esto así, solito no lo puedo dejar. Porque como yo necesito recorrer desde el primer renglón hasta el último, o sea, tengo que recorrer todo, yo necesito un bucle. Voy a tener que usar un bucle for. Eso por un lado. Por el otro, yo necesito especificarle en qué renglón se encuentra dicha información. Nosotros teníamos, ni bien abríamos el formulario, teníamos acá esta opción de cargar datos y había otro más que era abrir el archivo acá. Y todos estos renglones se están guardando en esta matriz. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, me voy acá y la matriz se llamaba palabras e imprimo en pantalla print palabras, no, acá en el grid. Vamos con el grid, acá, este. En el momento que haga un clic en el grid, quiero que me imprima y me muestre en pantalla. Voy a traer los datos que están en la posición 2 de mi matriz. Entonces, en la posición 2 de la matriz se encuentra esta información. Yo necesito que me traiga todo esto completo, porque al momento de imprimirlo lo tiene que pasar de esta forma. Acá yo lo puedo reemplazar por grid1.row. Entonces, donde yo haga el clic, me va a traer todo el dato entero. Todo completo. Y así es como lo tengo que pasar. Así que me voy acá en actualizar y voy a decir lo siguiente. Que en la matriz palabras, perdón, ¿en qué posición? La posición la voy a averiguar según el número de la fila. El número de la fila me va a devolver el dato correspondiente. Según el número de la fila, quiero que reemplace la información y ahí le pasé la información que está en la caja de texto de la cita, la fecha y el horario. De esta manera le estoy diciendo, cuando yo presiono el botón actualizar, bueno, anda a la variable de tipo matriz, fíjate la posición donde se encuentra el dato, que yo al momento de hacer un clic capturé una fila. Entonces quiero que vayas a esa fila correspondiente dentro de la posición de la matriz y el dato que se encuentra ahí adentro lo actualices por este nuevo. Entonces si yo, por ejemplo, imprimo print palabras fila, para que en el momento que hago un clic me capture la información que está acá adentro, y luego que lo actualizo, digo palabras fila, quiero que me imprima esa actualización. Entonces acá voy a hacer un clic en pilates y tengo pilates con esta fecha y este horario. Voy a cambiarlo y voy a decir, bueno, va a ser el 31 a las 10:30. Cuando presione actualizar, ahí vemos cómo la variable del tipo matriz se actualiza por dentro y me cambia la fecha y el horario.
hasta acá vemos que está funcionando bien. Estoy guardando y estoy actualizando correctamente la matriz. Listo. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Mediante el bucle va a recorrer todos los datos de la matriz. Y va a volver a reimprimir la información. Empieza en el renglón número 1 hasta el último dato, hasta la última posición de la variable del tipo matriz. Entonces, bueno, anda desde el primero hasta el último dato. Y lo que vas a hacer es imprimir dentro de este archivo los datos que están guardaditos en la matriz. Nosotros en un principio, al cargar los datos, acá, al abrir el archivo, estamos guardando todos los renglones dentro de palabras. Listo. Entonces acá, la matriz palabras tiene todos estos datitos que se encuentran acá adentro. En este caso, como yo hice un cambio, la agenda me quedó vacía. Así que vamos a ponerla. Pilates. Dentista. Y oculista. Ahora sí, me había olvidado de hacer la copia y le pasé por arriba los datos. Entonces acá vamos a regresar. Entonces, al momento de abrir el archivo, tenemos que todo se está guardando dentro de la matriz llamada palabras. Se recorre todos los renglones del archivo y se van guardando la información ahí dentro. A la hora de actualizarlo, le estoy diciendo, bueno, anda de toda esa matriz de datos, anda a un renglón en específico y quiero que actualices con los datos nuevos que aparecen en estos objetos. Una vez que hice este cambio y lo guardé, a continuación lo imprimo dentro del archivo y le digo, bueno, quiero que recorras la matriz e imprimas la información nuevamente. Entonces va a agarrar el archivo y va a empezar a pasarle por arriba a la información anterior. Cuando llegue a esta fila que está acá, la va a estar actualizando. Entonces, nos ha encontrado. Vamos a ponerle ahí de agenda, 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 copia. Listo. Entonces, ahí tengo dentista. Vamos con el primero. Vamos a ponerle el 30 a las 11. A actualizar el dentista 30 a las 11. Lo cierro. Abrimos acá, dentista, cambio la fecha a las 11. Vamos a cambiar pilates, lo vamos a llevar a las 4:30 de la tarde. Vamos acá, pilates a las 16. Actualizo. Y vemos cómo se actualiza. Lo que tendríamos que agregarle es, ahora que ya sabemos que se actualiza y que funciona, un cartelito avisando que los datos fueron actualizados correctamente, ¿no? Para que avisarle al usuario que ya está todo bien. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Alguna duda con los códigos? Bien.
Perfecto. Bueno, hasta acá se está actualizando. Joya. ¿Qué pasa si yo quiero eliminarlo y de repente digo, bueno, listo, ya vamos a sacar, ya fui al oculista, me dijo que estaba todo bien y recién el próximo año voy a sacar un turno, entonces lo quiero sacar de mi agenda, o capaz que lo puedo dejar como para decir, bueno, a ver cuándo fue la última vez que fui al oculista, pero si de repente me llaman del dentista y me cancelan directamente y todavía no me asignan una nueva fecha, yo esta cita tengo que eliminarla y decir, no, yo este día no, este día y este horario lo tengo libre. Para eliminarlo vamos a hacer lo mismo que actualizar. Vamos a hacer un procedimiento llamado eliminar. Call eliminar. Herramienta, agregar procedimiento. Listo, y ahí lo tengo para poder eliminarlo. Empezamos primero por la parte visual. Lo primero que voy a hacer es eliminar la fila de nuestro grid. Para eso voy a hacer lo siguiente. Ponemos grid 1, punto. Y la forma de eliminar una fila es más o menos, es muy similar a cuando eliminamos un elemento de las listas. Poníamos remove item. Tengo que indicarle el índice. ¿Cómo sé el índice? Yo el índice, o sea, la posición de la fila, porque lo que voy a estar removiendo es la fila, vamos a tener acá grid1.row. Entonces, de esta manera voy a estar eliminando una fila. Vamos a ponerle play. Si elijo pilates, pongo eliminar y automáticamente se eliminó esa fila. Ahora yo necesito borrar la información dentro de el archivo. Así que acá voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una copia. Listo. Yo para poder borrar el dato, primero es como cuando íbamos a actualizar. Yo necesito saber cuál es el renglón que voy a estar editando. O sea, en este caso, cuál es el renglón que voy a estar eliminando. Para eso volvemos a usar otra vez a la variable palabras, a nuestra matriz. ¿Cómo sabía el renglón? Mediante la propiedad grid1.row. ¿Qué es lo que le voy a decir? Quiero vaciar el contenido. Nosotros cuando queríamos vaciar una caja de texto o un label, poníamos comilla, comilla. Y en este caso hacemos exactamente lo mismo. Entonces, vamos acá. Acá lo que estoy haciendo es vaciar el contenido que está dentro de la matriz. Lo estoy dejando en vacío. Así como lo actualicé, yo acá también tengo que volver a repetir lo mismo. Tengo que abrir el archivo e imprimirlo. Open ruta for output y la numeración y lo cerramos, obviamente. Tengo que recorrer la matriz otra vez desde el primer renglón hasta el último. Y quiero que me imprima la información. Print. O sea, actualizamos. Fíjense que es lo mismo que tenía en actualizar prácticamente. La única diferencia es que se agregaron estas dos líneas que antes no estaban. Palabras. Ahí estaría. Entonces, se elimina y actualizo la información. Vamos a probarlo. Vamos a ponerle play. Elimino pilates. Chauchis. En el caso de eliminar, voy a tener que agregar antes un MSG box preguntando si quiero o no eliminar esos datos.
Entonces acá ya removió la fila, actualizamos la información dentro de la matriz palabras y después volcamos todos esos datos dentro del archivo. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a agenda y acá removió, perfecto, pilates, no hay nada, pero me dejó este renglón vacío. Vamos a ponerle play. El subíndice está fuera del intervalo. Obviamente, en el momento de depurar, ¿qué pasa? Yo le estoy diciendo que recorra la matriz y que separe, porque en todos los renglones me voy a encontrar con una palabra que va a estar separada por guiones. Y hay un error. En esta matriz me devuelve 0 porque palabras está vacío, no hay absolutamente nada. ¿Qué es lo que ocurre? Recorrió, al momento de eliminarlo, yo estoy recorriendo toda la matriz completa y estoy volviendo a transcribir los datos, incluyendo este renglón que está vacío. Entonces, antes de imprimir, yo tengo que hacer un condicional y decirle, bueno, mira, fíjate, si dentro de la matriz palabras alguno de estos elementos está vacío, no quiero que lo agregues. ¿Qué es lo que vas a guardar? Vas a guardar aquella información que sea diferente de vacío. Entonces, si encontrás algo distinto de vacío, ahí recién quiero que imprimas los datos. Entonces, si es distinto de vacío, imprimilo dentro del archivo. En caso que encuentres un renglón vacío, no le estoy diciendo que haga absolutamente nada. Entonces, vamos acá. Vamos a regresar. A ver si, ahí está bien, tenemos los 3 datos. Vamos a ponerle play. Vamos a agarrar pilates, lo eliminamos. Lo cierro. Y cuando vaya acá a abrir el archivo, vemos cómo se eliminó también ese renglón. Porque le dije, si está vacío, omitilo. No lo imprimas dentro del archivo de texto. Y ahí lo abrimos sin ningún inconveniente. Entonces acá ya tenemos listo para poder actualizar y para poder eliminar. Vamos a hacer esas pequeñas modificaciones para poner los mensajitos. Para eliminar, súper importante, vamos a tener acá una variable que me guarde el message box, el paréntesis, porque yo necesito que me capture los datos que están adentro. Vamos a poner, desea borrar este dato. Vamos a informarle en un renglón de abajo y le vamos a decir, este paso no se puede deshacer. Una vez que lo hicimos, listo. Ponemos un icono de advertencia y después en el título, eliminar. Listo. Me falta acá junto con el símbolo, junto con el icono, tengo que ponerle los botones. Así que ponemos más y los botones yes, no. Ahora sí. Desea borrar este dato, este paso no se puede deshacer, le ponemos el símbolo, el icono de exclamación y el botoncito sí y el botoncito de no. Y ahora vamos a preguntar si esa variable R capturó el botón sí, entonces lo que tiene que hacer es borrar todos estos datos y avisarme msgbox, los datos fueron eliminados. And if.
si hago clic y pongo eliminar, desaborra este dato, este paso no se puede deshacer. No. Y regresa. Si pongo eliminar y digo que sí, los datos fueron eliminados. Listo. Al momento de actualizar, voy a hacer algo similar. Vamos a buscar el botón actualizar, pero acá simplemente le voy a decir que los datos fueron almacenados. MSGBox, los datos fueron almacenados. Actualizar. Actualizar, los datos fueron almacenados. Y listo. Después, bueno, el botoncito salir lo que haría es regresar al formulario número 1. form1.show y un loadme para que se descargue. Y listo. Vamos a propiedades del proyecto. Me parece que en el 1 ver agenda, no tiene nada, con razón. Vamos a ponerle form2.show y nos descargamos. Ver agenda, listo, salir y ya regresa. Bien, falta programar. Bueno, en el caso del botón salir, saldría directamente de la aplicación porque me encuentro en el formulario número 1. Si yo acá presiono guardar, los datos fueron guardados correctamente. Acá hay que hacer correcciones porque esta información está vacía. Lo que es la caja texto cita y la caja horario no tiene contenido. Entonces, obviamente yo no puedo permitir que se guarde esta información de esta manera. Entonces acá sí o sí tengo que asegurarme que los datos estén cargados. En el caso del formulario 2 lo mismo. Si yo selecciono, vamos a eliminarlo, si yo selecciono un dato y las cajas las dejo vacías, ahí me lo dejó totalmente vacío. Entonces eso también acá tiene que haber otro condicional para asegurarme que los datos que vaya a guardar sean correctos. Eso yo no lo voy a resolver en vivo, se los voy a dejar a ustedes de tarea. Y lo que es la agenda ya estaría. ¿Alguna duda que haya quedado con este ejercicio? ¿Algo que no se haya entendido? Bien. Bueno. Vamos a cerrar. Guardamos y chochis. Bueno. Ahora, vamos a hacer otro proyecto nuevo, pero este proyecto yo no lo voy a iniciarlo, pero a diferencia de la agenda que si bien hay algunas partes que faltan terminar, es bastante simple porque tenemos que controlar la información que está en las cajas de texto. En este caso, el próximo proyecto lo voy a iniciar, como más o menos explicarles qué es lo que vamos a hacer,
pero ustedes lo van a estar desarrollando en su totalidad. Lo siguiente va a ser gastos diarios. Dentro de estos gastos diarios, nosotros vamos a tener lo siguiente. Voy a tener una carpeta, que ahora vamos a ver cómo crear una carpeta desde Visual, ya que lo que habíamos visto fue cómo crear los archivos utilizando el método Open o el método Append. Vamos a ver cómo crear una carpeta desde Visual Basic, asignarle el nombre, porque estos gastos diarios pueden servir no solamente si yo estoy compartiendo la computadora con alguien más, esta otra persona también puede tener su propia carpeta con los gastos diarios. Por ejemplo, vamos a ponerle Paula. Dentro de Paula voy a tener lo siguiente. Va a haber un archivo de texto, el cual va a contener todos los movimientos de mi cuenta. Cuando me refiero a los movimientos, sería el ingreso de dinero y el egreso de dinero. Pero ese egreso va a tener una descripción específica. Por ejemplo, si fui al supermercado, me va a tener que decir, bueno, fui al supermercado. Puedo separarlo por guión, por 2 puntos, por punto y coma, por coma, como les resulte más cómodo. No les digo que lo separen con una barra inclinada, ya que si yo, por ejemplo, quiero decir, bueno, fui al supermercado y le pongo la barra. Y después digo, bueno, fui al supermercado el día 15 de agosto del 2023. Entonces, si los separadores son las barras, obviamente Visual va a decir, bueno, acá hay barras y me lo va a separar también. A lo sumo podría usar esta barrita derecha. Entonces, fui al supermercado en esta fecha y realicé el siguiente gasto, que el número estaría puesto de esta manera, sin el símbolo peso ni nada. No solamente voy a tener los movimientos por un lado, sino que yo voy a tener además un dato, vamos a poner guardar, que es el del saldo. Este saldo que va a iniciar, vamos a ponerle un valor inicial. Este saldo se va a estar actualizando constantemente, ya sea si el movimiento es un egreso o es un ingreso. Es más, acá le puedo aclarar el tipo de movimiento que es, por ejemplo, egreso. Si en algún momento hicieron algún curso o vieron algo de contabilidad, pueden ponerle el debe y haber, como las expresiones como les resulta a ustedes más cómodo. Yo voy a poner egreso directamente. Ingreso de datos, si de repente digo, bueno, el salario, no sé, cobré o tuve un pago extra, un ingreso extra, pago extra el día 22 del 8 del 2023 y no sé, vamos a ponerle 1900. Este cambio, o sea, este valor, si es un egreso, obviamente acá se va a tener que restar. Si se trata de un ingreso, acá se va a tener que sumar. Y este saldo, acá yo no voy a tener una lista completa de los saldos, sino que este número se va a estar actualizando directamente, constantemente. Entonces tendría dos archivos, un archivo llamado saldo y otro llamado movimientos. Esta va a ser la estructura de nuestros archivitos. Ahora, vamos a iniciar con el proyecto. Vamos acá en Visual. Aquí.
acá yo, por ejemplo, ya tengo una carpeta creada. Vamos a ver cómo es el tema de crear carpetas. Voy a darle un poquito de formato que me va a servir después. Vamos a ponerle Calibri. No tanto. Voy a hacer un botoncito y le voy a poner crear carpeta. Bien. Vamos acá. Chauchis. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para poder crear las carpetas, nosotros habíamos visto que para poder saber, creo que habíamos visto dir, la función dir. En este caso, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a ponerle. Tenemos make dir, que es hacer directorio. A continuación, en el momento que hacemos un espacio, me va a estar pidiendo una ruta de almacenamiento. O sea, bueno, ¿dónde vas a querer que se agregue esta carpeta? Acá le voy a colocar lo siguiente. Vamos a hacer una variable dim ruta as string. Y le voy a decir que ruta va a ser igual a la posición, a path de este proyecto. Este proyecto obviamente yo tengo que primero guardarlo, así que voy a guardar proyecto como, voy a buscar la carpeta, y acá. Entonces acá me dice, la variable ruta me está capturando dónde es que se encuentra mi proyecto. Entonces me trae toda la ruta completa. A continuación, ahora le voy a decir, bueno, quiero que hagas una carpeta dentro de esta ruta. Y ahora le tengo que decir el nombre de dicha carpeta. Y acá nos está faltando, voy a colocarle un ampersand y le voy a colocar esta barrita. Ahora sí. Entonces, acá lo que va a hacer es, yo necesito asignarle el nombre que está en la cajita de texto. Así que le voy a decir, bueno, a esta posición le vamos a concatenar lo que está escrito en el text 1. Vamos a poner acá play. Y acá vamos a decirle crea carpeta. Vamos a poner stop, voy a ir donde tengo gastos diarios y acá vemos cómo se acaba de crear una carpetita con el nombre que yo le asigné. Entonces, de esta manera, con make dir, podemos crear directorios nuevos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que el código es súper sencillito. Vamos acá. Esto lo voy a eliminar. Vamos a empezar a diseñar el formulario. Yo le voy a dar un diseño sencillo, pero como siempre les digo en los proyectos, si ustedes quieren agregar otros elementos nuevos, quieren cambiar el diseño, lo pueden hacer sin ningún problema. Lo importante es que el programa se ejecute y funcione correctamente. Así que vamos a poner acá. Como yo voy a tener dos carpetas, tengo estas dos carpetas, cada una va a tener sus propios movimientos y su propio saldo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar acá modo de título. Y vamos a ponerle mi cuenta. Y le voy a indicar y le voy a decir, bueno,
cuál es dónde se encuentran esos archivos. Tengo que indicarle el nombre de la carpeta donde tiene que entrar para que vaya a esa carpeta y me abra el archivo correspondiente. Vamos a ponerle nombre de cuenta. Acá la cajita al costadito. Y acá le indicamos el nombre de la cuenta a la cual tiene que entrar. Ahora, vamos a ponerle el botón ingresar. Vamos a achicarlo un poquito. Yo acá debo tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero acceder a una cuenta que no existe acá? Supongamos que quiero abrir una carpeta que se llame Adrián y no tengo una carpeta llamada Adrián. Entonces acá me tiene que avisar, mira, esa cuenta no existe, y le voy a dar la posibilidad de crear una cuenta nueva. Entonces tenemos, si yo ya sé desde un inicio que la cuenta no existe, ya puedo tener el botoncito acá. Vamos a copiar y pegar. Y al botón le puedo poner crear cuenta directamente. Entonces ahí ya tengo. Listo, entonces acá ya tengo para poder acceder al nombre de la cuenta e ingresar. E incluso, si quiero añadirle un poco de seguridad, vamos a suponer un poco de seguridad a los archivos, podría poner una contraseña. En este caso, como se trata de un archivo que está suelto, quizás no tiene tanto sentido añadir una contraseña. Después, cuando estemos con bases de datos, ahí sí, podemos asignar en una tabla, por ejemplo, privilegios. Decir, bueno, si tenés privilegios de administrador, vas a poder hacer los cambios. Entonces acá ya tenemos lista lo que es el formulario número 1. Mi cuenta. Esta cajita TXT cuenta. Bueno. Bien. Si yo necesito crear una cuenta nueva, voy a necesitar otro formulario. Uy. Este. Vamos a necesitar un formulario nuevo para poder crear esa información. Entonces acá vamos a ponerle eso. Acá sería para crear la cuenta, y en la cuenta no solamente le vamos a asignar el nombre de la cuenta, sino el salario inicial. Nombre de cuenta. En este caso no voy a hacer la matriz de cajitas de texto por separado. Ahí. Entonces este va a ser crear cuenta. Nombre de cuenta. Salario inicial. Y después los botoncitos para poder guardar o cancelar. El botón de cancelar haría la función de salir, así que no es necesario un botón de salir. Creación de cuenta. Listo. Acá tenemos las cajitas.
TXT cuenta, TXT salario. Listo. Cuando yo presiono ingresar, me va a abrir otro formulario con la información correspondiente. Vamos a ponerle acá formulario. Y acá vamos a ponerle font. Serían mis movimientos. Y podemos ponerle bienvenido. Bienvenido. Y después iría a continuación, dependiendo el nombre de la cuenta, que me devuelva el nombre correspondiente. Bienvenido fulanito. Si en el primer formulario yo puse Paula, cuando ingrese me va a tener que decir bienvenido Paula, o bienvenida Mónica, o bienvenida Adrián. Depende quién esté. Acá lo que vamos a tener es el siguiente dato. Voy a necesitar saber cuál es mi salario actual. Me parece, bueno, quiero saber el dinero, salario actual, y lo voy a poner en un label, ya que simplemente quiero volcar la información. Y después acá voy a tener una lista con los movimientos. Vamos a tener podemos hacer lo siguiente. Podemos tener un botoncito, porque yo después voy a tener que añadir esta información, o sea, generar los gastos, ya sea un ingreso, ya sea un egreso. Yo voy a tener que hacer modificaciones. Entonces lo más probable es que lo recomendable sería tener unos botones para poder o bien ya visualizar, pues esto ya después va a depender de ustedes cómo lo quieran posicionar. Vamos a poner acá salario actual o dinero en cuenta. Acá pues estaría el dinero. Y acá podríamos ya visualizar todos los movimientos o dejarlo aparte en botones. Y decir, bueno, acá voy a tener un botón a modo de panel. Vamos a hacer un frame. Y acá en este frame digo, bueno, voy a tener un botoncito para actualizar la información. Vamos a poner que sí. Voy a tener después otro botoncito para lo que es ver los movimientos. Vamos a poner actualizar datos. Y acá ver movimientos de cuenta. Yo en realidad los botones los puedo seleccionar y acá en formato puedo igualar tamaño. lo estaba haciendo manual y tenía la opción ahí. Entonces acá tenemos, puede ser fuera de un frame. Si decimos nada, no quiero el frame, quiero los botones directamente, entonces los podemos tener ahí. Actualizar datos o ver movimiento de cuenta.
Listo. Lo que sí tengan presente es que los formularios después los van a tener que, a medida que los van agregando, cuando los vayan a guardar les va a pedir guardar los nuevos. Actualizar datos, si yo lo quiero tener en otro formulario aparte, puedo hacerlo en otro formulario aparte o lo puedo trabajar acá mismo y dejar lo que es ver movimiento de cuenta, eso sí, en otro aparte para tener el FlexGrid. Yo en este caso, por ejemplo, actualizar los datos los voy a colocar acá. Y acá es donde tengo que indicarle qué tipo de información yo voy a estar guardando. Vamos a tener acá realizar movimientos de cuenta. Voy a indicar si estoy haciendo una extracción, qué tipo de movimiento es, si es un ingreso, si es un egreso. Copiar, pegar. Tipo de movimiento. Ingreso. Egreso. Y después la descripción, la fecha y el monto. Muy bien, listo. Aquí. Listo, realizar movimientos en la cuenta. Tipo de movimiento, si va a ser un ingreso, si va a ser un egreso. Y después acá los botoncitos para guardar los cambios. O cancelar. Bien, listo. Ya tenemos el cuarto formulario. Esto para actualizar los datos. Ver movimiento de cuenta. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el... Vamos a darle el formato. Aquí. Movimiento de cuenta. Y aquí, recuerden, lo que es el Flex no les va a aparecer por defecto, así que tienen que ir hasta Proyecto, Componentes y buscar Microsoft Flex Grid. Microsoft Flex Grid Control.
y es donde colocamos nuestro flex. Indicamos la cantidad de columnas que va a tener. Vamos a ponerle, tenemos por un lado egreso, después descripción, fecha y el monto. Serían cuatro columnas. Las columnas fixed calls, este lo dejamos en 0 para que me permita seleccionar las filas. Y estas serían las columnas que vamos a estar trabajando. En un principio le dejamos así directamente una sola fila y a medida que se va agregando información, estas filas se irán actualizando. Movimiento de mi cuenta. Y bueno, acá el botoncito que necesitaríamos es el de regresar o salir. Regresar. Sí, regresar le voy a poner. Esto lo que haría sería volver al formulario número 3. Regresar ahora, ir al inicio. Y listo, ahí estaría. Entonces acá vamos a tener el nombre de la cuenta para poder ingresar o crear la cuenta. Al momento de crear la cuenta, el nombre de la cuenta que va a ser la carpeta y el salario inicial donde vamos a tener lo que es el archivo llamado salario. En el 3, una vez que ingresé, me va a decir cuál es el dato que está en ese archivo de salario, o sea, cuál es el valor. Al actualizar los datos para realizar el movimiento de la cuenta, en caso que el archivo este de movimientos no exista, se va a estar creando en este momento. Igual que el del saldo, si no existe, se va a estar creando en este pasito cuando pongamos el salario inicial. Acá determinaremos si va a ser un ingreso o un egreso, la descripción, la fecha y el monto. Y después acá en el movimiento de la cuenta me va a estar trayendo toda la información según los movimientos que están acá. Recuerden que tener en cuenta los separadores, puede ser guión, puede ser una coma, un punto y coma, lo que a ustedes les resulte más cómodo de trabajar. Ahí lo tenemos. Bien. Bueno, ¿se entendió lo que van a estar realizando? ¿Alguna duda? No, todo perfecto, por suerte. Aquí. Bien. Bueno, perfecto. Lo que sí, un detalle a la hora de crear la cuenta, vamos a proyectos de formulario número 2. Ahí está. Vamos a poner guardar, select case, index and select.
Bien. Al momento de guardar se va a estar creando la carpeta. Voy a poner un procedimiento llamado crear carpeta, que va a estar acá. Recuerden que van a necesitar la variable ruta para saber dónde está posicionado el proyecto. Entonces acá ruta a path y ya le puedo concatenar la barrita. Make dir. Cuando nosotros vayamos a crear nuestro directorio, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, creamos una carpeta, pero esa carpeta que vamos a estar creando de repente ya existe dentro de nuestro proyecto? En este caso lo que va a hacer Visual es tirarnos un error. Así que vamos a hacer lo siguiente. Entonces acá vamos a ir en la carpetita. Esto lo voy a estar eliminando. Para no tener conflictos ya desde un inicio. Y vamos a estar creando ahora nuestra carpeta. Bueno, ahí tenemos ruta y acá tenemos la cajita de texto txt, que era cuenta, ¿va? Sí, txt cuenta. El momento que nosotros lo vayamos a crear directamente, acá no vamos a tener ningún problema. Vamos a ejecutarlo. Ay. Vamos por acá, Paula. Podemos guardar. Obviamente voy a necesitar un mensajito como para avisar la carpeta fue creada exitosamente. O, obviamente, en el momento de poner aceptar, tengo que asegurarme que ambas cajas tengan contenido. Al guardar me va a avisar que los datos o la cuenta fue creada de manera exitosa. Voy a volver acá, voy a poner ante la carpeta y me va a decir error de acceso a ruta o archivo. Voy a depurar. Entonces, acá, ¿qué es lo que ocurre? Yo quiero crear una carpeta llamada Paula, pero ¿qué pasa? Esta carpeta ya existe dentro del directorio. Entonces, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Antes de guardarlo, antes de hacerlo, voy a preguntar si en el directorio ruta, y le voy a concatenar la información que está en la cajita de texto. Cuenta txt. Si este directorio es igual a vacío, entonces vamos a hacer acá en if msgbox la carpeta no existe. Caso contrario, msgbox la carpeta ya se encuentra creada, o esa cuenta, vamos a ponerla acá. Entonces tenemos, acá ponemos Paula, pongo guardar y me dice la carpeta no existe. Entonces vamos a ver acá. No, está bien. Tenemos la ruta. ¿Qué pasa? La ruta no está vacía, o sea, se encuentra dentro un elemento, o sea, esta ruta tiene un contenido. Entonces nunca estaría vacío.
Y acá voy a hacer lo siguiente, vamos a probarlo. De la siguiente manera, vamos a acá concatenarle la cajita de texto. Punto text. Bien, me puse Paula, la carpeta no existe. Ahora vamos a poner print ruta. Gastos diarios. Bueno, funciona de una manera distinta a la que yo estaba esperando. Si es distinto de vacío. Raro. La carpeta ya se encuentra creada. La carpeta ya se encuentra creada. No. Porque acá el dir este de vacío. Ay, me acuerdo. Acá, si yo estoy preguntando si está vacío, la carpeta no existe. Pero yo esto cuando lo había usado, lo habíamos usado con los archivos. Y yo en este caso estoy preguntando por un directorio, o sea, por una carpeta. Entonces acá vamos a ponerle directorio. Ahora sí. La carpeta no existe. Ahí está. No me va a salir nunca si no. Entonces acá, para preguntar si el directorio, o sea, si la carpeta se encuentra, le hacemos la aclaración que lo que estoy buscando dentro de esta ruta no es un archivo, sino que es una carpeta. Entonces la carpeta no existe, así que acá vamos a ponerle que cree el archivo. MSGBox, la cuenta ya se encuentra creada. La carpeta ya se encuentra creada. Tendría que ponerle acá el MSGBox. MSGBox. La cuenta se creó de manera correcta. Cuenta creada. Vamos a ponerle la cuenta ya se encuentra creada. Ahora la cuenta se creó de manera correcta. Si yo vuelvo a presionar guardar, la cuenta ya se encuentra creada. Ahí está. De esa forma es para, más que nada, quería poner el código para que cuando ustedes lo tengan que hacer no les aparezca ese error en la pantalla. Ahí ya tenemos listas las carpetitas. Chuchis. Bueno. A ver si falta algo más. No. Esto ya después es guardar los datos y me puedo volcar la información acá adentro. Bueno. Bueno, entonces voy a dejarlo hasta acá y el resto, en este caso, lo van a estar trabajando ustedes, ¿sí? Van a estar realizando todo desde cero. Lo que les voy a mostrar la próxima clase es cómo trabajar con, por ejemplo, dependiendo de la magnitud del proyecto, vamos a tener mucha cantidad de formularios.
Por ejemplo, acá, a diferencia de otros proyectos que hicimos, tenemos un total de 5 formularios. Entonces, para que quede un poco más ordenado, después vamos a estar viendo en la próxima clase cómo trabajar con formularios MDI, que el formulario MDI es un formulario padre, donde dentro se estarían ejecutando el resto de los formularios. Y vamos a trabajar también con el editor de menú, para poder crear un menú como este, donde dice archivo, edición, formato. Podemos tener un menú como este, o también podemos llegar a tener un menú con botones con imágenes. Por ejemplo, el que esté, por ejemplo, el icono de carpeta, el icono de nuevo, el icono de guardar, ¿no? Colocarlos como atajos rápidos. En vez de clásico guardar, que esté un botoncito directamente a modo de dibujo. Pero eso después lo vamos a estar viendo en otro proyecto la próxima clase.